Hay un tema sobre el cual no hemos dejado de hablar ni de referirnos en este espacio, particularmente en este de opinión, tampoco en el espacio de las entrevistas, y creo que en general como medio de comunicación nos hemos comprometido a seguir hablando y a mantener viva la memoria de María Belén Bernal. En las últimas horas, y hoy vamos a tener nuestra segunda entrevista, será justamente referente a este tema, a este que es un caso trágico y que sigue generando mucho, ¿no? En cuanto a información, por todo lo que sucedió desde un inicio, por cómo se dieron los acontecimientos y porque hoy tanto la familia de María Belén, su madre Elizabeth, todos sus amigos, siguen lamentando justamente su ausencia y esa partida trágica en manos de un femicida criminal integrante de la Policía Nacional, y claro, siguen generándose datos, informaciones referentes a este tema. Nuestra segunda entrevista va a ser justamente con una de las legisladoras integrantes de la comisión que están investigando desde el Parlamento lo sucedido con María Belén. Pero ayer su madre, Elizabeth Otavalo, dio una rueda de prensa. Si tenemos listo el video de Elizabeth, me confirman Esteban, Carlitos, y empecemos escuchándola a Elizabeth, a la madre de María Belén Bernal. ¿Cuáles son las últimas novedades con respecto de las investigaciones que supuestamente hizo policía para dar con el paradero del criminal Germán Cáceres, que se encuentra prófugo? Escuchémosle a Elizabeth, por favor. Y dio sorpresa, el domingo 9 de octubre del 2022, indica que con fuentes ocasionales que laboran en los puertos irregulares, quienes indican hace unos días atrás, una embarcación transportó a un ciudadano y a una motocicleta de las mismas características y que el destino había sido Panamá. Es decir, esto ya lo supieron el 9 de octubre. En las conclusiones y recomendaciones, no dicen nada en las recomendaciones para decir dónde le vamos a buscar a Germán. ¿Dónde estoy? ¿Qué estamos diciendo? Que la policía ya supo el 9 de octubre que se fue incluso a Panamá. Bien, esas son las últimas declaraciones de doña Elizabeth Otavalo ayer en rueda de prensa en compañía de sus abogados. Daba a conocer al país entero que desde el 9 de octubre la Policía Nacional, es decir, hace 10 días, hoy estamos 19 de octubre del 22, hace 10 días la Policía Nacional sabía ya que el señor Germán Cáceres había agarrado su motocicleta, embarcado esta en algún medio de transporte, que además no me queda claro si es que es un camión o algo por el estilo, o algún transporte de tipo fluvial, no tengo entendido eso muy bien, pero la cosa es que como sea, el sujeto habría llegado hasta Panamá, y que todo esto además lo habría hecho con el conocimiento de algunos integrantes de la policía. Entonces yo quisiera que junto a ustedes, y si el Esteban nos ayuda poniendo en pantalla el informe de la policía, ¿no? La captura de pantalla de lo que es el informe de la policía. O sea, si ese es el nivel de inteligencia que tiene nuestra policía, me van a perdonar ustedes del uso de la palabra, pero es que además a mí este caso de María Belén ya me colmó la paciencia, y me has llevado a unos niveles de indignación tales que me hace cuestionar eso, ¿no? Si este informe es elaborado por la inteligencia de la policía, y si esta es la inteligencia que maneja la Policía Nacional para dar con uno de los más buscados del Ecuador, créanme, estamos cagados. O sea, no hay otra palabra. Estamos jodidos. Un informe de inteligencia que tiene contenido de un párrafo de 4 líneas por día de lo que supuestamente ha sido para la Policía Nacional las tareas de investigación que han hecho en la búsqueda de Germán Cáceres. Viernes 7 de octubre,
8 horas, inician las actividades en territorio y en el Centro de Análisis de la Ciudad de Bogotá. Los equipos desplegados en territorio continúan levantando información en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia, con énfasis en los puertos irregulares desde donde salen embarcaciones con todo tipo de mercancías hacia las islas de Capurganá y otras en Panamá. 19 horas culminan las actividades. Ese es el informe de un día. Sábado 8 de octubre, igual, casi que dicen lo mismo. 19 horas culminan las actividades. Domingo 9 de octubre, inician las actividades en territorio y en el Centro de Análisis en la Ciudad de Bogotá. Los equipos desplegados en territorio continúan investigando o levantando información en el municipio de Turbo. Se entrevistó con fuentes ocasionales que laboran en los puertos irregulares, quienes indican, hace algunos días atrás una embarcación transportó a un ciudadano y a una motocicleta de las mismas características y que el destino habría sido Panamá. Y hasta ahí pare de contar. Las conclusiones: la coordinación bilateral entre las direcciones de inteligencia, Policía de Colombia y la Unidad Nacional de Detención de alta peligrosidad requeridas por la ley para la localización de Germán Cáceres del Salto, prófugo de la justicia ecuatoriana por el delito bla 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 bla, no dice nada, ¿no? Se ha logrado identificar los lugares por donde se desplazó el sospechoso posterior a dar la versión en Fiscalía General del Estado de la Patria 9 de octubre en la sede de Quito. El trabajo articulado entre Ecuador y Colombia ha dado resultados positivos para el direccionamiento de las acciones a seguir para localizar y detener. ¿Cuáles son los resultados positivos de la supuesta colaboración y cooperación entre Ecuador y Colombia para dar con el paradero de Cáceres? ¿Cuáles son los resultados positivos? Saber que el tipo fugó y que aparentemente estaría en Panamá. Y yo les repito, o sea, si este informe es elaborado por el equipo de inteligencia de la policía, esa misma policía que tiene que estar detrás de los choneros, de los lobos, de los tiguerones, del cartel de Sinaloa y no sé qué, no sé cuánto, estamos fregados. Si no pueden dar con uno de los suyos, a quien por cierto hasta ahora no se ha confirmado si es que se le da o no la baja. Es decir, Germán Cáceres sigue siendo teniente de policía en servicio activo. Hasta ahora no hay confirmación de que el tipo ha sido dado de baja en la Policía Nacional. Es impresionante el nivel de complicidad que aparentemente hubo, hay y quién sabe si en el futuro seguirá existiendo con Germán Cáceres de parte de la policía. Ahora, recuerdan ustedes que en los primeros diálogos, a partir de lo sucedido con María Belén, yo les planteaba a ustedes una inquietud que me generaba justamente lo que había ocurrido, y es que el caso de María Belén iba a generar una suerte de destape de un montón, ojalá, ¿no? Decíamos en esa época, ojalá, de un montón de cosas que aparentemente ocurrían de manera irregular dentro de la escuela de policía. ¿Por qué? Porque además se revela de que Cáceres, que era instructor, uno de los instructores, oficiales instructores de la escuela de policía, mantenía una relación con una de las cadetes, Jocelyn, que está detenida. De paso, es la única persona detenida por un femicidio, otra mujer. Cosa de locos, ¿no? Mientras los demás están muy tranquilos y felices de la vida. Preocupados más por la imagen institucional y obviamente, claro, por la carrera policial de cada uno de ellos. Pero yo les decía, ahí ya se daba cuenta de cómo un oficial, que además era instructor, y por esa relación de poder que tenía con las cadetes, que obviamente estaban bajo su mando, accedían a tener relaciones, no sé si sentimentales, amorosas, de pareja, qué sé yo, pero son relaciones que tenían además como un ingrediente muy especial la condición de poder que un instructor de la escuela de policía tenía con una aspirante a oficial. Y ahí ustedes pueden empezar a imaginarse un montón de cosas, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Un instructor diciéndole a una cadete que si no accedía a tener, no sé, algún tipo de relación o lo que sea con él, no le ponía la nota, le bajaba la nota o le sancionaba o etcétera. Yo me empecé a imaginar cosas por el estilo y aparentemente eso es lo que estaba pasando. Entonces, obviamente, y de por medio de haber mucho miedo, temor, por lo que les decía hace un momento, esto de querer cuidar la carrera y cosas así, que todavía no termina de explotar esto, pero
el caso de Jocelyn, adicionalmente a lo que pasó con María Belén, es uno. Y ayer se descubre, ¿no? Ayer lo publica un canal de televisión, una nota periodística del canal de televisión Ecuavisa, que revela que en la escuela de policía habría ocurrido en abril una violación a una cadete, que estaba vigilando los predios, alejados además de la escuela, estaba haciendo guardia, como le dicen ellos, y aparece un tipo encapuchado, cubierto el rostro, que no se sabe su identidad, y que habría abusado sexualmente de la cadete. Esta denuncia además se la pone en mayo, se la presenta en mayo, imagínense cuántos meses atrás. Y recién ahora que, y por eso les decía, lo de María Belén iba a empezar a destapar un montón de cosas en torno a la escuela de policía, en donde aparentemente ya era pan de todos los días que ocurran este tipo de situaciones irregulares. Y se revela ahora el caso de una violación. La Policía Nacional, y entiendo que así lo ha dicho ayer en este reportaje que publicó Ecuavisa, la directora actual de la Escuela de Policía, la señora Iraní Ramírez, ha dado su palabra y su compromiso de que se investigue este hecho para tratar de esclarecerlo. Ahora yo quiero volver al tema de María Belén Bernal y la salida del país del señor Cáceres. Hay muchas cosas raras, como por ejemplo que de una versión y que entre Fiscalía y Policía se lancen la pelotita a la hora de establecer responsabilidades de por qué Cáceres no sigue en el país, no está en el país, no se quedó en el país, y por qué no fue detenido, y por qué no fue vigilado las 24 horas del día, pero se les fuga en las narices de Fiscalía y Policía, sabiendo además que el hombre que fue con la última persona que todo el mundo vio que estuvo María Belén Bernal, era el principal sospechoso, bueno, dejaron que se fugue. No nos vamos a andar con rodeos. A mí me parece que la policía actuó en complicidad con Cáceres. Y porque creo y estoy convencido de algo, y esto es algo de lo que obviamente me hago cargo yo porque lo estoy comentando. Esta no es ni una posición de la radio, ni del medio, ni del resto de periodistas de Radio Pichincha, es una posición mía. El momento en que aparezca Cáceres, si es que aparece algún día, y dice absolutamente toda la verdad, la Policía Nacional, esta Policía Nacional que hoy está en entredicho, que tiene más del 90% de rechazo ciudadano, terminará cayéndose como un castillo de naipes. Y será muy difícil, y se volverá todavía una tarea muchísimo más compleja y dura, el tratar de devolverle a la institución la credibilidad, la confianza, la cercanía con los ecuatorianos y ecuatorianas que hoy ven a la Policía Nacional no como una garantía de seguridad, sino como una de las tantas amenazas que tiene este país por materia de inseguridad. A mí nadie me va a sacar de la cabeza que los principales interesados en que Germán Cáceres no aparezca son justamente los señores de la policía. Y claro, si este sujeto no aparece, difícilmente se va a conocer también absolutamente toda la verdad sobre este caso. O sea, quiénes le ayudaron, quiénes estuvieron ese día en la escuela de policía, quiénes le brindaron ayuda, porque mucho se comenta sobre la utilización de un vehículo que era de propiedad de otro oficial y demás. ¿Quiénes se casaron? ¿Por qué no le ayudaron a María Belén? ¿Por qué no fueron en su auxilio? ¿Recuerdan ustedes aquella declaración por demás ridícula del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, a quien ahora han pretendido convertirlo en una suerte de precandidato presidencial, a quien además le están invitando a las provincias a condecorarle, a recibirle con premios, con condecoraciones y no sé qué? Bueno, Carrillo dijo en una de sus entrevistas, de las tantas declaraciones desatinadas, de los dislates que empezó a decir Carrillo,
todo se hubiera solucionado si llamaban al ECU 911. Y yo en ese momento hasta ironicé con respecto de eso, no porque me parezca gracioso, sino porque me pareció absurda la justificación, el argumento o la salida fácil esta que buscó Carrillo. Sí, ECU 911, ayuden, por favor, están matando a una mujer. ¿En dónde? En la escuela de policía. Para que el ECU llame a la policía, para que vayan a ver que están matando a una mujer. ¿En dónde? En la escuela de policía. Es que termina siendo absurdo, ¿no es cierto? Entonces, con todos estos ingredientes, con todos estos elementos que se van sumando al tema de María Belén y de Germán Cáceres, siempre va resultando cada vez más difícil poder confiar. Ayer conversaba con algunos amigos, con algunas amigas, y me decían, es increíble ver ahora cuando un policía se te acerca, los ciudadanos, el miedo que tienen o el nivel de rechazo que generan con respecto de una institución que, les repito, uno creía o pensaría que está para servir y para cuidar de la población. Y no sigan repitiendo esa cantaleta de que se trata de casos aislados. ¿Cuántos casos aislados más, como el de María Belén, como el de la violación, como el de la señora que fue asesinada a sangre fría en Quirindé, también por un miembro de la policía, o la bebé que fue asesinada por un sicario que fue contratado por un... ¿Cuántos casos aislados más tiene que haber para darnos cuenta de que como institución la Policía Nacional está enfrentando una gravísima crisis que tiene que ser atendida con la seriedad del caso? Y que ahí vamos a tener que todos, ciudadanía, autoridades, empezar a empujar y ayudar para que la Policía Nacional empiece a tomar otro giro, etcétera. Por supuesto que sí, pero mientras eso no ocurra, mientras no exista un compromiso serio de querer cambiar las cosas, esto va a seguir exactamente igual. Exactamente igual. Y vamos a tener que seguir lamentando casos como estos, ¿no? Mientras no exista un compromiso serio de la institución, de la policía y de las autoridades civiles que están a cargo de gobernar este país en este momento. Ayer, pasándonos a temas políticos, el ministro de Gobierno, ¿no?, del Interior, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, junto con sus funcionarios más cercanos, colaboradores más cercanos, se acercaron a la Corte Constitucional para presentar las nuevas preguntas que incluiría el gobierno en la consulta popular y que tendrán obviamente que pasar por el análisis de la Corte Constitucional. En lo referente, y miren cómo el gobierno también da pasos en falso y después termina haciendo otra cosa y demás. Hace un par de semanas, cuando estuvo en una entrevista en TC Televisión, Guillermo Lasso le dijo a su amigo Rafael Cuesta que iba a presentar una pregunta adicional que tenía que ver con la posibilidad de elegir asambleístas en segunda vuelta, ya no en primera. Bueno, resulta que lo de ayer no tenía nada que ver con la elección de asambleístas, sino con la designación de autoridades, ¿no? Y la pregunta referente al Consejo de Participación Ciudadana la dividió en dos. Tenemos las declaraciones del ministro Jiménez, escuchemos qué fue lo que dijo. Consistiría en lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? Esa es la primera pregunta que se refiere a la potestad de designación del Consejo de las distintas autoridades. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos, o sea, los consejeros, mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional y enmendando así la Constitución de acuerdo con el anexo 2? Es decir, tanto la una pregunta como la otra se refieren a las potestades del Consejo. Bien.
ustedes se dan cuenta de que este país no va a cambiar nunca si es que las actitudes de la clase política no cambian. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo que está estigmatizado, que está etiquetado por algunos procedimientos que no fueron del todo transparentes en su momento. Y hablo en general, o sea, el Consejo de Participación Ciudadana, que nació a partir de la aprobación de la Constitución de Montecristi, en donde estaban además puestas las esperanzas para que los procesos de selección de las autoridades de control sean absolutamente ciudadanos, no terminó garantizando que los mismos sean tales. Por eso tuvimos a Polit como contralor, a pesar de que la justificación es que era el mejor, siempre sacaba 100 en todas las pruebas, ¿ya? Pero no fue más allá al momento de investigar, por ejemplo, el tema de la probidad, la honestidad del funcionario y demás, que el tipo sabía todos los procedimientos, la tramitología, lo que tiene que ver con las competencias y atribuciones de la Contraloría. Claro, el hombre era el que más sabía, pero también está el hecho de que el hombre tenía un rabo de paja enorme, pero sobre eso poco hicieron para investigar, para indagar o para darse cuenta de que no se trataba precisamente del mejor funcionario posible para poner en Contraloría. Entonces, problemas antes, durante y después de el gobierno de Rafael Correa en cuanto tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Pero el Consejo de Participación Ciudadana no es en sí mismo una institución mala. Y pasa con el Consejo como con cualquier otra institución por quienes asumen la responsabilidad. Esto pasa por las personas. Un ministerio no es bueno o malo per se la institución, sino el funcionario que asume las responsabilidades. O sea, un ministerio de obras públicas que se cruza de brazos y deja que la vialidad del país se vaya al diablo, pero no es culpa del edificio, de la estructura, de la institución. Es culpa del funcionario que decide cruzarse de brazos. Un ministerio de obras públicas que desde el primer día se dedica a dar mantenimiento a las vías, a trabajar, a hacer nuevos estudios técnicos, trazados, etcétera, etcétera, es un gran ministerio. Pero eso no es por las bondades que tiene la estructura del ministerio, sino el compromiso, la profesionalidad, qué sé yo, ¿no? De quien está al frente. Acá podemos seguir inventándonos no 2, no 1, no 10,000 formas para designar autoridades. Siempre les vamos a encontrar un pero, porque siempre vamos a estar insatisfechos con algo, si es que ese proceso terminó perjudicándome o no me benefició. ¿Ya? Entonces ahora, y fíjense ustedes que me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que quieran que volver al proceso de selección meritocrático a través de la Asamblea para designar a los consejeros de Participación Ciudadana. Pero no fueron los mismos señores de Creo, Lazo a la cabeza, apoyando la consulta del 7 veces sí, que decidieron aprobar que los consejeros de Participación Ciudadana sean elegidos por los 18 millones de ecuatorianos, perdón, por los 13 millones de electores. En las urnas, ¿no fueron ellos los que propusieron que sea democrática la selección de los consejeros de Participación Ciudadana? Bueno, ahora quieren volver a un sistema meritocrático de oposición y méritos y toda esa cantaleta que nunca le ha dado resultado a este país, ¿ya? Para elegir a los consejeros de participación. O sea, se contradicen ellos mismos, pero hay que recordarles que se contradicen, porque si no se olvidan. Ellos, creo, los señores liderados por Guillermo Lazo, apoyaron la consulta del 7 veces sí. En esa consulta se establecía que los consejeros de participación iban a ser elegidos democráticamente. Ahora dicen, no, mejor no, porque generó muchos problemas, volvamos a un sistema meritocrático a través de la Asamblea. Además, y ustedes le habrán escuchado hace algunos días al doctor Rafael Ollarte, quieren reducir el número de asambleístas porque no confían en la Asamblea, porque la Asamblea es lo peor, porque no dan gobernabilidad, porque obstruyen, por lo que, bueno, hablan lo peor de la Asamblea, pero justamente a esa Asamblea, a la que le denostan, a la que le insultan, a la que le deslegitiman, a la que le desprestigian permanentemente desde el gobierno, le quieren dar la competencia, la atribución y la responsabilidad
de designar autoridades de control. ¿Quién les entiende? ¿Quién les entiende? Pero yo les repito, esto no se va a solucionar porque le devuelvan a la asamblea, porque le quitan al consejo de participación, porque eliminen, porque saquen, porque pongan. Esto no va a cambiar si es que en serio la clase política de este país no se compromete a darle institucionalidad al Ecuador. Creo que todo esto pasa por ahí, por darle institucionalidad. ¿Y saben qué es lo primero que tienen que hacer para justamente promover eso? Dejar sus intereses particulares, individuales, económicos, de grupo, a un ladito. El rato que dejen sus intereses particulares a un lado por un segundo y ponga por delante los intereses del bien común y del país, acá la cosa cambia. Pero mientras los socialcristianos quieran seguir cuidando su metro cuadrado, mientras Lasso y los grupos económicos a los que él representa quieran seguir cuidando su metro cuadrado, y mientras todas las organizaciones políticas de este país quieran seguir cuidando su metro cuadrado, esto no va a cambiar. Y pueden inventarse, ya les dije, no 2 ni 10, sino 1.000.000 de mecanismos para seleccionar autoridades. El Ecuador seguirá siendo el mismo de antes de Correa, durante el correísmo y después de Correa. Es el Ecuador que tenemos ahorita, el de la desinstitucionalización, el del caos y el desorden total.